Testimonios para los ministros, página 155. No os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras, cualquiera que sea su posición, sino ir a la Biblia e investigar la verdad por vosotros mismos. En esta cita del Espíritu de Profecía se nos exhorta a que no debemos conformarnos con la explicación o interpretación que una persona haga con respecto a las Escrituras, cualquiera que sea su posición o grado académico, aun si es el hombre más erudito del mundo, sino que se nos invita para que personalmente vayamos a la Biblia e investigar o estudiar la verdad por nosotros mismos. Existen dos posturas o ramas de interpretación dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca de las 7 trompetas. La primera interpretación, considerada como historicista, ubica a las 7 trompetas como eventos que ocurrieron en el pasado. Y por último, tenemos a la segunda interpretación, que colocan a las 7 trompetas como eventos escatológicos o acontecimientos que sucederán justo antes de la segunda venida de Cristo. En este estudio solo analizaremos la segunda postura o interpretación acerca de las 7 trompetas como eventos escatológicos en el tiempo del fin de la historia de nuestro mundo. Apocalipsis, capítulo 8, verso 2. Reina Valera antigua de 1602. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Aquí vemos que esta escena se realiza en el mismo cielo, en el santuario celestial, donde se encuentra la presencia de Dios. También vemos que se efectúa un evento en donde 7 ángeles reciben 7 trompetas. Apocalipsis, capítulo 8, verso 3. Versión Biblia libre. Entonces vino otro ángel y se puso en pie en el altar. Tenía un incensario de oro y se le dio una gran cantidad de incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está frente al trono. Observemos que antes de que los 7 ángeles empiecen a sonar sus respectivas trompetas, se efectúa un acto solemne dentro del mismo santuario celestial por otro ángel que realiza su oficio como intercesor para las oraciones de todos los santos, ya que éste toma su incensario de oro y le añade incienso. Analizaremos a quién representa a este ángel, qué función tenía el uso del incensario y en qué momento se efectuaba dentro del santuario terrenal, ya que este era una copia o modelo del santuario celestial. También a quién representa las oraciones de los santos, o más bien dicho, quiénes son los santos por los cuales se hacía esta intercesión. Hebreos capítulo 9, verso 24. Reina Valera de 1990. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Aquí vemos que ese ángel representa a nuestro Señor Jesucristo, en la cual entró en el mismo santuario celestial como nuestro intercesor delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versos del 6 al 7. Biblia castellano antiguo. Con todo así dispuesto, los sacerdotes entraban continuamente, o sea, diariamente, en el lugar santo para cumplir con los oficios propios del culto. Pero en la sala de más adentro, en el lugar santísimo, únicamente podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote. Ahora la pregunta sería, ¿a qué parte del lugar del santuario celestial
está oficiando ese ángel que representa a nuestro Señor Jesucristo con el incensario de oro, intercediendo por las oraciones de todos los santos? Levíticos capítulo 16, versos 2 y del 12 al 13. Biblia Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Realmente no existe duda alguna sobre en qué departamento está oficiando este ángel, que representa a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y es en el lugar santísimo, que solo entraba en ese lugar solo una vez al año, que era el día de expiación, purificación o comúnmente llamado día del juicio investigador, ya que en este lugar lo hacía con un incensario de oro. Primeros escritos, página 42, párrafos del 1 al 3. Fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. La puerta en el lugar santísimo del santuario celestial no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca. Recordemos que cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección en la primavera del año 31 después de Cristo, entró al lugar santo del santuario celestial, oficiando como nuestro mediador, y a partir de 1844 entró al lugar santísimo, iniciando con el juicio investigador y que concluirá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 8, verso 14, nueva versión internacional del 2022. Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso se purificará el santuario. Aquí tenemos a la cita en la cual Guillermo Miller y sus colaboradores tomaron para llegar a la conclusión de que en 1844 era la purificación del santuario, y él pensó que se refería a la tierra y creyó que era la segunda venida de Cristo, sin echar de ver que se refería al santuario celestial y al inicio de la segunda fase del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial, cuando pasó del lugar santo al santísimo, que dio comienzo al día de expiación, purificación o juicio investigador. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, páginas 303, 302 y 306. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados.
los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Aunque esta cita es muy utilizada, de que jamás sabremos cuándo dará inicio al juicio investigador de los vivos por aquellos que no desean profundizarse. No me refiero en cuanto a la fecha, sino al momento o evento que marca, de acuerdo a la Biblia, cuando realmente sabremos cuándo dará inicio. En este estudio presentaremos los eventos que indicarán cuándo empieza el juicio investigador de los vivos. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Biblia, el libro del pueblo de Dios. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya analizamos a quién representa a ese ángel y dijimos que es nuestro Señor Jesucristo. También concluimos que el incensario que tomó ese ángel era cuando el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo en el día de expiación o cuando da inicio al juicio investigador. Ahora analizaremos a quién representan a los santos por el cual este ángel está intercediendo por ellos. Aquí, en el libro del Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 12, nos dice que los santos son aquellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Biblia, castellano antiguo. Entonces, en el colmo de su ira, el dragón se fue a hacer la guerra a los que quedaban de la descendencia de la mujer, los que cumplen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo. Nuevamente, en esta parte del Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, aunque no hace mención de la palabra santos, sin embargo, da las características similares a las anteriores. También dice que Satanás le hará guerra a los que cumplen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo, y que estas personas serán los que queden, o sea, serán los últimos como parte de la iglesia de Dios, que será la última que Dios tenga sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Eunsa. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí vemos que los santos no solo son los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, en el cual se le debe adorar a Dios en el séptimo día, que es el sábado, sino también que tienen el testimonio de Jesús. Y aquí, en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, nos afirma que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El don de profecía fue dado por Dios a la iglesia adventista del séptimo día a través de Elena G. de White. En conclusión, podemos decir que los santos a los cuales se refiere en Apocalipsis capítulo 8, verso 3, cuando el ángel intercede por las oraciones de todos los santos, es nada menos que las personas que están dentro de la iglesia adventista del séptimo día y no al mundo entero. Apocalipsis capítulo 8, verso 5, nueva versión internacional del 2019. Luego el ángel tomó el tazón del incienso,
lo llenó con carbones encendidos del altar y lo arrojó sobre la tierra. Aquí se produce un cambio repentino en la escena de intercesión. Una vez más, el ángel llena su incensario con carbones encendidos, pero no le añade incienso. La cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de los santos, o sea, la Iglesia Adventista del séptimo día. En otras palabras, sería el fin del tiempo de gracia para dicha iglesia. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Biblia Arcas Fernández. Y retumbaron los truenos, los relámpagos cruzaron el cielo y la tierra se estremeció. En otras versiones usa la palabra la tierra tembló o se produjo un fuerte terremoto. Salmo capítulo 76, verso 8 y 9. Reina Valera de 2020. Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y se sobrecogió, que también significa estremeció. En otras versiones usa la palabra la tierra tembló. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Aquí, a través de la palabra de Dios, se nos dice que cuando se produzca un terremoto a nivel mundial, dará inicio al juicio investigador de los vivos para el mundo entero, conforme se vaya avanzando y llegar hasta el final de este estudio, nos daremos cuenta que esto es así. Salmos capítulo 18, versos del 7 al 8. Biblia de las Américas. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Aquí la palabra de Dios nos dice que va a haber un momento cuando se va a producir un terremoto a escala global y la causa principal es de que Dios está indignado. Más adelante explicaremos las razones por las cuales Dios no solo está indignado, sino que también enviará a la tierra carbones encendidos, que podían ser posibles meteoritos o asteroides, representados en las tres primeras trompetas que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versos del 7 al 11. Recordemos que en Apocalipsis, capítulo 8, verso 5, cuando Jesús terminó su obra de intercesión en favor de la iglesia adventista del séptimo día, llenó su incensario también con carbones encendidos y los arrojó a la tierra. Esta representación es la misma, la cual alude a esta cita del libro de los Salmos, capítulo 18, versos del 7 al 8. Por lo tanto, podemos concluir que cuando den inicio las 7 trompetas, habrá terminado el tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día y dar inicio al juicio investigador de los vivos para el mundo entero, con los mensajes de los 3 ángeles. Salmo capítulo 119, verso 126. Reina Valera contemporánea. Señor, llegó un momento de que actúes, pues los malvados han anulado tu ley. Aquí tenemos a la razón principal por la cual Dios está indignado, y es porque se ha invalidado o anulado su ley. Por lo tanto, ha llegado el momento de que Dios va a actuar más directa y estrictamente sobre los asuntos de este mundo. Manuscrito 27 del 19 de marzo de 1899. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando el primer día de la semana sea exaltado por encima del séptimo, sepan que ha llegado el tiempo en que Dios actuará. Él se levantará en su majestad y hará temblar la tierra.
Vemos cómo a través de esta cita del Espíritu de Profecía nos dice que cuando el primer día de la semana, que es el domingo, sea exaltado por encima del séptimo, o sea, el sábado, será el momento cuando ha llegado el tiempo en que Dios actuará y lo hará por medio de un terremoto a nivel mundial. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 142 y 143 de 1902. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Recordemos que cuando se decrete la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, 30 días después será la ley dominical mundial. Y aquí es cuando se producirá un terremoto a escala global y también darán inicio a las 7 trompetas para comenzar al juicio investigador de los vivos para el mundo entero con los mensajes de los 3 ángeles. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 296 de 1909. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Como se vio anteriormente que Dios estaba indignado porque se había invalidado su ley y debido a eso no solo va a enviar un terremoto a nivel mundial, sino también carbones encendidos que serían posibles meteoritos o asteroides. En esta cita se describen a esos meteoritos como bolas de fuego y los llamaremos los juicios de Dios en los días finales de la historia de nuestro mundo. Maranata, página 284, párrafos 5 y 6. Pensé en el día cuando los juicios de Dios caigan sobre el mundo, cuando la negrura y horribles tinieblas envuelvan los cielos como un saco de silicio. Mi imaginación preveía lo que será ese momento cuando la poderosa voz del Señor ordene a sus ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Y esto se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 76. Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7 están llenos de significado. Terribles son los juicios de Dios revelados. Los 7 ángeles se pararon ante Dios para recibir su comisión. A ellos se les dieron las 7 trompetas. El Señor iba a castigar a los habitantes de la tierra, que se encuentra en Maranata, página 284, párrafo 6. Aquí vemos a los juicios de Dios en los días finales de la historia de nuestro mundo y los clasificaremos en 2 categorías diferentes. Los primeros juicios serían las 7 trompetas y los últimos juicios serían las 7 copas o postreras plagas. El conflicto ha terminado. El tiempo de angustia, páginas 388 y 389. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Aquí vemos a los juicios de Dios en los días finales de la historia de nuestro mundo y los clasificaremos en 2 categorías diferentes. Primero, tenemos a las 7 trompetas
que serían los juicios de Dios con mezcla de misericordia, que serían antes del fin del tiempo de gracia. Y por último, serían las 7 copas o postreras plagas, que son los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, en los cuales serían después del tiempo de gracia. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Biblia, lenguaje sencillo. Después los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En esta versión de la Biblia se utiliza la palabra después en un sentido aclaratorio. Trata de decirnos que antes hubo un evento que se efectuó para dar paso a uno que le sigue. Recordemos que al principio de este estudio, cuando a los 7 ángeles que estaban ante la presencia de Dios, se les dieron las 7 trompetas, y si observamos cuidadosamente, aún no empezaron a tocarlas, debido a que antes de disponerse a tocarlas, existe una obra solemne por parte de ese ángel que representa a nuestro Señor Jesucristo para realizar su obra mediadora o de intercesión en el santuario celestial, principalmente en el lugar santísimo, ya que lo hace con un incensario de oro, y era la única ocasión que era empleado este incensario por el sumo sacerdote en el día de expiación o purificación del santuario, que sería el inicio del juicio investigador que comenzó en 1844 y que concluirá con el de los vivos. Y analizamos que solamente al menos en esta parte, esta intercesión era exclusivamente para los santos. Como dijimos en este estudio, representa a la Iglesia Adventista del séptimo día, y que después, concluida esta obra, que sería el fin del tiempo de gracia para dicha iglesia, ya que este ángel arroja carbones de fuego encendidos a la tierra, que figurativamente representa la cesación de dicho ministerio, y a la vez que también ilustraban a las 3 primeras trompetas encontradas en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versos del 7 al 11. Aquí nos afirma en Apocalipsis, capítulo 8, verso 6, que después de todo esto que dijimos anteriormente, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí también sería la continuidad del juicio investigador de los vivos, pero en este caso sería solamente para el mundo entero, con los mensajes de los 3 ángeles. Mensajes selectos, tomo 3, página 487 de 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. En esta cita del Espíritu de Profecía, que fue escrita en el año de 1890, nos aclara que las 7 trompetas todavía aún están en el futuro y no en el pasado, como muchos las han considerado. Maranata, el Señor viene. La batalla del Armagedón, página 256. Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas suenan una tras otra, se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. Nuevamente en esta cita nos dice que estos eventos, como lo son las 7 trompetas, están a punto de ocurrir ante nosotros. Joel capítulo 2, verso 1. Nueva Biblia nueva. Hagan sonar la alarma en Jerusalén, que el trompetazo de advertencia sea escuchado sobre mi santo monte, que todo el mundo tiemble de miedo, pues se acerca el día del juicio del Señor.
La palabra de Dios a través del profeta Joel nos hace un llamado para que como iglesia remanente de los últimos días proclamemos al mundo entero el mensaje de advertencia de que el día del juicio investigador de los vivos ha llegado. Y también si observamos cuidadosamente se hace mención de la palabra trompeta. En otras palabras, las 7 trompetas son eventos que anuncian que el juicio investigador de los vivos ha dado inicio para los habitantes de toda la tierra. Hechos capítulo 13, verso 46 y capítulo 14, verso 27. En la versión Dios habla hoy. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios, en primer lugar a ustedes que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. La palabra de Dios nos dice que esto se volverá a repetir y está representado para la iglesia adventista del séptimo día y para el mundo entero en los días finales de la historia de la humanidad. Hechos capítulo 28, verso 28. Biblia, Dios habla hoy. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos y ellos sí escucharán. Aquí nos dice la palabra de Dios que habrá un momento en la cual el mensaje de salvación habrá concluido para la iglesia adventista del séptimo día y Dios en su gran amor lo hará llegar al mundo entero. Este día con Dios, página 235. En la destrucción de Sodoma se cerró una puerta a los incrédulos, pero se abrió otra para Lot. Hubo una puerta cerrada para los habitantes de Tiro, una para los de Jerusalén, que no creyeron, pero se abrió una puerta a los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. En esta cita del Espíritu de Profecía nos dice que habrá un momento en la cual la puerta de la misericordia o de la gracia se cerrará para un grupo de personas y a la vez también se abrirá para otras. Y nos aclara cuándo sucederá, que va a ser en el tiempo del fin. Este día con Dios, página 163. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. Como se habló anteriormente, que habrá dos categorías de los juicios de Dios en el tiempo del fin y que a la vez los clasificamos a los primeros juicios que serían con mezcla de misericordia, que llamaremos como las 7 trompetas, que son los juicios de Dios antes del fin del tiempo de gracia. Y por último, tenemos a los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, que serán las 7 copas o postreras plagas, que son después del cierre de gracia. En esta cita nos aclara que los juicios destructores divinos serán tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad, pero a la vez la puerta de la gracia se cerrará para aquellos que rehusaron entrar. En otras palabras, los juicios destructores divinos que aquí se hace mención se refieren a las 7 trompetas. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 2. El tiempo
de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. En la cita anterior analizamos que los juicios destructores divinos era tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad y que estos juicios realmente se referían a las 7 trompetas. Ahora en esta cita del Espíritu de Profecía nos dice nuevamente lo mismo, de que los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad y que estas personas, los que acepten el mensaje de salvación, serán admitidos en gran número en los últimos días, pero a la vez la puerta se cerrará para aquellos que no quisieron entrar.